Buenas tardes, mi nombre es Andrea Alonso y el día de hoy junto con mis compañeros vamos a abordar el tema de la genética con enfoque ético en el marco de la neurodiversidad. Los temas que vamos a abordar son los siguientes, que es la genética, que es el gen y genoma, que es el genotipo y fenotipo, que es el núcleo y los cromosomas, que es el ADN y el ARN, que son los nucleótidos, y una postura ética sobre la genética desde el marco de la neurodiversidad. Ahora bien, ¿qué es la genética? La genética, el concepto principal es el estudio de la herencia que incluye la interrelación de los genes, la variación en el ADN y sus interacciones con factores ambientales. En pocas palabras, la genética es una de las tantas ramas que tiene la biología y estudia específicamente la herencia biológica y la variación. Entonces, ¿qué es la herencia biológica? Simplemente es el proceso por el cual los padres transmiten a sus hijos características físicas y genéticas, ya sea el color de ojos, el color de cabello, el color del iris, el color de piel, tipos de enfermedades, entre otras. Y la variación es simplemente la diferencia que existe entre nosotros. Y esas diferencias pueden ser físicas o genéticas o también de comportamiento. La genética estudia también los rasgos físicos, como anteriormente lo mencionaba, las capacidades mentales y los talentos naturales que podemos llegar a desarrollar, la variación en el ADN y la interacción entre los genes. La genética también tiene diversidad de ramas, como la genética molecular, la genética clínica, la citogenética, entre otras. Y esto nos lleva a la pregunta de qué rama de la genética se relaciona directamente con el estudio de la psicología, y es la genética de poblaciones, también llamada como la genética de comportamiento. Esta rama, como su nombre lo explica, trata el comportamiento de los genes en una población determinada. Entonces, cómo esta rama puede influir en la psicología, y es que nos va a ayudar a entender cómo el estudio de los genes y la herencia pueden influir en el comportamiento de nosotros, incluyendo aspectos como la personalidad, las preferencias emocionales o hasta la susceptibilidad de trastornos psicológicos. Ahora pasamos al tema de qué es el gen y qué es el genoma. ¿Qué es el gen? El gen, bajo su concepto, es una unidad de información hereditaria formada por una secuencia de ADN que codifica una proteína o una molécula funcional. Resumiéndolo, el gen es un segmento del ADN que le dice a nuestro cuerpo cómo hacer algo específico o cómo funciona una parte de nosotros. Por ejemplo, ya lo había mencionado antes, como el color de cabello, que específicamente vendría siendo el gen MC1R, que de cierta manera, si se crea una variedad, se puede llegar a tener el cabello de color rojo. ¿Y qué es el genoma? El genoma, en pocas palabras, es el conjunto completo de todos esos segmentos, es decir, toda la información genética que nos hace ser quienes somos. Entonces, como por ejemplo, la estatura no depende de un solo gen, depende de la combinación de muchos genes. Entonces, el genoma depende de todos los genes del ADN para el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Una mini conclusión, simplemente es el gen, es una pequeña parte del ADN que contiene una instrucción específica, mientras que el genoma es la colección completa de todos los genes y toda la información genética de nosotros. A continuación le doy la palabra a la compañera Diana, que les va a explicar los siguientes temas. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ceballos. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la definición del núcleo, los cromosomas, el genotipo y el fenotipo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es considerado uno de los principales orgánulos de las células eucariota. En ella se considera que se almacena la información hereditaria en forma de ácido desoxirribonucleico conocido como ADN. Además, también es considerado un orgánulo sumamente especializado como una torre de control de la célula, ya que también participa en actividades celulares como de crecimiento, metabolismo, la división y la síntesis proteica. Los cromosomas son estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, cumpliendo la función de almacenar y transmitir información genética de generación en generación. Bueno, también vamos a hablar de qué es el genotipo. El genotipo es la información genética que posee un organismo en específico. Son esas que se determinan, determinan las características de un individuo y se transmiten de una generación a otra. El fenotipo, se refiere a las características físicas y observables de un organismo. Como su apariencia física, estamos hablando del color de los ojos, del cabello, el color de la piel, también bioquímica o de su comportamiento. Esto también se va a ver influenciado por el genotipo y por los factores ambientales. A continuación, les dejo con mi compañero que les va a explicar y a continuar con el tema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ligia Vanessa Serna Rubiano y hoy junto con mis compañeros vamos a hacerles un poco de presentación para que sepan un poco más del ADN. Bueno, el ADN es el ácido desoxirribonucleico que contiene toda la información genética hereditaria y actúa como un manual de instrucciones para crecer, vivir y reproducirnos. Aunque existe el ADN en las mitocondrias, la gran mayoría se encuentra en el núcleo de las células. De ahí las expresiones ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN está compuesto por estructuras simples, bases nitrogenadas, las cuales son 4: adenina, timina, guanina y citosina. ¿Cuál es la función del ADN? Bueno, además de su papel evidente como la información codificada que nos hace quienes somos, el ADN tiene otras funciones también, como la recopilación. La capacidad de copiar permite que la información pase de generación en generación. La codificación contiene la información necesaria para codificar las proteínas necesarias para cada célula. El metabolismo celular, está involucrado en la regulación a través del ARN y también a través de la síntesis de proteínas y hormonas. Y la mutación, la función que permutación del ADN, prescribe nuestra evolución como especie. ¿Qué es el ARN? El ARN es el ácido ribonucleico,
la síntesis de proteínas y proporciona la decodificación para las células, a diferencia del ADN que está compuesto por dos hebras, el ARN está compuesto por una sola hebra. ¿Cuál es la función del ARN? Existen diferentes tipos de ARN. Entre estos están el ARN mensajero, que lleva la información del ADN y actúa como una plantilla para la síntesis de proteínas, el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos para formar proteínas, y el ARN ribosómico, que se encuentra en los ribosomas y tiene un papel en la lectura del ARNM, que es el mensajero, y la caracterización de la síntesis de proteínas. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos es el componente básico de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Está compuesto por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fólico. Son moléculas pequeñas sintetizadas por todos los órganos vivos y están formadas por la unión de estos tres elementos. ¿Qué tal? Cordial saludos. Me presento, soy el estudiante Arango Mejía Cabral Andrés y el día de hoy les voy a hablar acerca de la postura ética sobre la genética desde el marco de la neurodiversidad. Bien, la postura ética sobre la genética debe centrarse en el respeto de la diversidad humana, la autonomía individual y la no discriminación. La neurodiversidad sostiene que las diferencias neurológicas como el autismo, el TDAH, la dislexia y otras variaciones cognitivas son parte natural de la diversidad humana y no necesariamente de patologías ser corregidas. Este orden de ideas, la neurodiversidad nos presenta unos principios éticos claves, los cuales son: respeto por la diversidad, la genética no debe utilizarse para erradicar rasgos neurodivergentes ni para promover un ideal de cognición normal. Se debe valorar la contribución de todas las formas de pensamiento y procesamiento de la información. Otro principio sería la autonomía y consentimiento informado. Esto quiere decir que cualquier intervención genética relacionada con la neurodiversidad debe contar con el consentimiento informado de la persona afectada. Esto plantea un dilema ético en el caso de las intervenciones prenatales por evidentes razones. Otro de estos principios sería la no discriminación y la eugenesia. La manipulación genética no debe llevar a la eliminación de ciertos perfiles neurológicos bajo la idea del mejoramiento o corrección. Se debe evitar que el acceso a terapias o modificaciones genéticas generen nuevas formas de desigualdad social. La investigación ética y responsable es otro de estos principios. La investigación genética debe centrarse en mejorar la calidad de vida y la accesibilidad en lugar de intentar normalizar a las personas neurodivergentes. Se debe considerar las voces de la comunidad neurodivergente en las decisiones científicas y políticas. El enfoque en apoyos, el enfoque en apoyos, no en eliminación, es otro principio ético clave. En lugar de modificar la genética para encajar en un modelo neurotípico, se debe mejorar los entornos y sistemas de apoyo para incluir a las personas neurodivergentes. La inclusión y la accesibilidad deben ser la prioridad en lugar de la corrección genética. En resumen, una postura ética sobre la genética desde la neurodiversidad rechaza la idea de que las diferencias neurológicas son defectos a ser corregidos. Lo va por el respeto, la autodeterminación y la equidad. Bien, esto ha sido todo por hoy de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada y espero tengan un muy buen resto de día. Gracias.